Saludos y bienvenidos a El Semanal, un resumen especial de los principales hechos que fueron noticia tanto en el ámbito nacional como internacional durante toda esta semana. Andrea Ramos les acompaña, gracias por su sintonía. Iniciamos con legisladores de diferentes partidos que reaccionaron al arresto casi por una hora de un camarógrafo de esta planta televisora mientras grababa las fachadas del DNI. Esmirna Mateo trabajó el tema. Según el vocero de los diputados del PLD, esta acción debe ser investigada ya que con la misma se vulneraron los derechos del profesional del ente porque el mismo estaba realizando su trabajo. Nosotros, ante este hecho, lo que estamos viendo es la reiteración de un estado de gobierno que pretende perpetuarse con evadir la responsabilidad de actuar conforme a la ley y la condición y respetar el libre derecho, y que también ahora hemos visto que con esto lo que pretenden es amedrentar a la prensa para que no puedan ir ni siquiera frente en la calle de manera libre a grabar una fachada de una institución pública, un simple camarógrafo. Los diputados dijeron que esta acción debe ser repudiada y más en medio de los cuestionamientos surgidos contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI por considerarla violatoria a varios derechos fundamentales como es la libre expresión. Hay funcionarios que exceden en sus funciones porque si un comunicador y dice dónde trabaja, quién es, y no hay ningún tipo de sospecha que ameriten su detención, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar los derechos civiles de la persona, lo que establece nuestra Constitución, y la Cámara de Diputados, el Congreso de la República y el Gobierno están comprometidos en hacer ley para preservar los derechos constitucionales de todos los dominicanos y dominicanas. Según explicó Aneudi Betances, quien se desempeña como camarógrafo en Multimedios Su Mundo, este se hallaba en las inmediaciones de las instalaciones del DNI haciendo varias fachadas para realizar una pieza informativa cuando dos agentes de la institución se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área y procedieron a ingresarlo su equipo de trabajo, además de retenerlo por unos 45 minutos, como también le tomaron fotos a los documentos de sus compañeros y al vehículo del medio. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Continuamos con el tema. Diversos sectores también reaccionaron al arresto de un camarógrafo de Multimedios Su Mundo, quien fue detenido por miembros del DNI mientras grababa en las inmediaciones del Palacio Nacional. Diana Encarnación nos cuenta más. Nos tocó a Multimedios Su Mundo. Aneudi Betances, reportero gráfico de Multimedios Su Mundo, fue retenido por más de 45 minutos por miembros del Departamento Nacional de Investigaciones DNI. Es por esto que el presidente del Círculo de Reporteros Gráficos, Corpu Montero, indicó que necesita una respuesta sobre el hecho. Porque yo les reitero, nosotros necesitamos respuesta sobre esta situación. Esto no puede seguir pasando, ni debe seguir pasando, porque esto manda una mala señal. Montero calificó la acción como un atropello más del gobierno dominicano a la prensa nacional. De su lado, la especialista en seguridad nacional, Carolina Ramírez, dijo que los agentes del DNI no tuvieron un mal accional a retener al camarógrafo. Esos 45 minutos, ellos se tomaron para eso y cuando tuvieron esa información, lo soltaron. Bueno. Claro, pero tenían que verificar eso. Ahora, si hubiese sido una célula de Hamas o cualquier otra cosa, la situación habría sido distinta. Ambos dijeron esto al ser entrevistado en el programa matutino Su Mundo que se transmite por esta planta televisora. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Bueno, y la recién aprobada Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI continúa siendo tema de debate entre diversos sectores. Participación Ciudadana expresó que la normativa debe ser observada por el Poder Ejecutivo y devuelta al Congreso Nacional. La organización no partidista condenó lo ocurrido con el camarógrafo de Multimedios Su Mundo. Vanessa Valdés nos amplía. Fátima Lorenzo, coordinadora de la organización, indicó que esta ley no debe dejar espacio para interpretaciones en un tema tan sensible
como el derecho a la intimidad y libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes. Si es necesario que esta ley vuelva al Congreso, pues que vuelva, porque el Congreso como tal y el mismo presidente tienen que escuchar las preocupaciones que tiene la ciudadanía y sectores fundamentales como es los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Lorenzo condenó enérgicamente que un camarógrafo de Multimedios Su Mundo se le haya vulnerado sus derechos tras hacer una fachada al DNI y luego ser apresado y despojado de los equipos. Totalmente ilegal. O sea, son instituciones públicas. Y esta ley justamente es con relación a instituciones públicas. Entonces, tanto los medios de comunicación, las telefónicas que también han planteado su posición, es necesario que esta ley sea revisada. Resaltó la preocupación de que ha despertado el tema cuando de manera no transparente ni legal se le cambió en el trámite legislativo la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Mientras el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, y representantes de otros partidos exigieron al presidente Luis Abinader observar y devolver al Congreso Nacional la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia por considerar que varios de sus artículos perjudican a la población. Yajaira Pérez nos cuenta más. Planteó la posición del partido y está ahí en los videos que tendrán que reservarse para la historia. Luis Enríquez manifestó que esa fue la postura del diputado Elpidio Báez, quien formó parte de la comisión que estudió la pieza legislativa y así lo hizo saber durante el turno tomado en la sección extraordinaria del viernes 29 de diciembre del 2023. Sabiendo que los derechos fundamentales ciudadanos son expansivos, es por eso que en todo momento nosotros condicionamos nuestro apoyo a la actuación de estas agencias que estén sujetas a la Constitución y a las leyes. Dice Elpidio Báez, que lo reiteró en la comisión y lo reiteraba que el PLD estaba votando en esas condiciones. Y así se ha hecho consignar en esta iniciativa. Por eso firmamos el proyecto y por eso estamos pidiendo a nuestra bancada y a los demás legisladores que demos el voto positivo. ¿En qué condición Elpidio da esta opinión? Cuando se están dando los debates. Los mismos cuyos voceros se pronunciaron Asimismo, criticó al presidente Luis Abinader luego de que el mandatario llamó hipócrita a los opositores. Cuando el interés de los diputados del oficialismo era de que se aprobara ese día en 2 lecturas consecutivas, la oposición, esa oposición politiquera que le llama el presidente de la República, se opuso a que se aprobara en primera lectura en esa ocasión y se envía a comisión. De inmediato, el diputado del PRM, Bertico Santana, dijo a los opositores que no alegue ignorancia, ya que estuvieron presentes en las comisiones y sesión de la Cámara de Diputados. Hubo tiempo para leerlo, estuvo ahí, el proyecto de ley como tal tuvo mucho tiempo en el Congreso, las modificaciones que se hicieron se remitieron al portal y en el portal está todo, cada legislador tiene una computadora en su curul que puede leer todo lo que se coloca en la orden del día y están todos los links. Si quiere cualquier observación se puede hacer. Aquí no se puede agregar ignorancia a nada. El artículo 11 establece que las instituciones públicas y privadas deberán entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia la información que solicite sin la necesidad de una orden de un juez, lo que a su juicio vulnera el derecho de la intimidad, la privacidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos que están consagrados en el artículo 44 de la Constitución. También el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, salió al frente de las declaraciones adversas que la pieza ha generado al interno del Congreso Nacional. Diana Encarnación con los detalles.
Tras constantes ataques que han recibido los legisladores, luego de la aprobación de la Ley 124 que crea el DNI, Alfredo Pacheco, con prueba en mano, rompió el silencio. Aseguró que 125 de 127 legisladores votaron a favor de la modificación de la pieza. Que ejercieron su derecho al voto. 2 votaron que no por la modificación y 125, incluido el vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, incluido el vocero de la bancada del PLD, votaron por esa modificación. Y ahí nosotros le vamos a entregar la copia de esa votación que se dio. De mi parte. Resaltó que es falso que el Poder Ejecutivo se inmiscuyera en el tema, ya que la oposición también votó a favor. Decidió conocer el informe íntegramente, que se leyó por completo. Ahora, si alguna bancada, como yo oí decir por ahí, no escuchó la lectura o no lo leyó, ya ese es el problema de esa bancada, pero nosotros tenemos los videos donde se leyó íntegramente el informe en la segunda lectura que rindió la comisión. Además, acusó a la oposición de utilizar estrategias políticas para vender la idea de que la ley no fue leída ni debatida, generando rechazo en la sociedad. Que todo aquí está grabado en comisión y en el pleno. Por lo tanto, la modificación que se ha querido sugerir, que se ha introducido subrepticiamente, fue una modificación votada por todas las bancadas de todos los partidos, incluido el diputado que ha dicho de la llamada, que no sé a quién le hicieron la llamada, probablemente fuera a él que se la hicieran, porque él votó alegremente por la modificación. Pacheco aseguró que el proyecto completo, el informe de la comisión y las modificaciones sugeridas fueron leídas íntegramente cuando la ley se aprobó en segunda lectura. En las comisiones, todo el trabajo que hace la comisión se graba, está grabado y permanece en los archivos a disposición de quienes en un momento determinado deseen copia de poder escuchar lo que se ha tratado en la comisión. Explicó además que el reglamento interno del organismo congresual impide que cualquier proyecto sea aprobado sin ser publicado y divulgado en las plataformas de la institución. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Seguimos con el tema. La agresión en el DNI al camarógrafo de Multimedios Su Mundo continúa generando reacciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Colegio Dominicano de Periodistas rechazaron categóricamente la vulneración de los derechos al reportero gráfico. Vanessa Valdés nos amplía. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, informó que en los próximos días someterá, junto a otras organizaciones, al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad sobre dicha ley por ser violatoria a la Constitución de la República y los derechos fundamentales de los derechos humanos. Que lo que le ha pasado al periodista, al camarógrafo de un medio de comunicación hermano, al que nosotros valoramos importante porque fortalece la democracia y es donde uno de los medios que los sectores como el nuestro, que somos cuestionadores, nos dan los accesos, son cosas que jamás deberían suceder. Entonces ya en la próxima semana estaríamos nosotros trabajando ese recurso de inconstitucionalidad. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas pidió al Poder Ejecutivo definir en el reglamento la aplicación de la Ley 1-24, todas las ambigüedades contenidas en varios de los artículos para garantizar la libertad de expresión de los dominicanos. Es más reprochable todavía que a ningún periodista, a ningún camarógrafo se le pueda retener su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque eso es castigable. Eso es castigable incluso en la ley de expresión y difusión de pensamiento que se ha estado trabajando y otras leyes, castiga en el Código Penal también, en el que está en discusión, castiga con prisión inmediata sobre ese particular.
Estos sectores exigen no aplicar la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia hasta tanto sea modificada. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Mientras revolucionarios constitucionalistas defendieron la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo contenido es cuestionado por sectores sociales por entender que vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos. Los militares y civiles de la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965 hablaron previo a depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, donde además hicieron un llamado a honrar la memoria del patricio Juan Pablo Duarte y a rechazar la corrupción, la impunidad y la violación a las leyes y a la Constitución. Mucha gente no quisiera que esa ley se aprobara. Nosotros queremos que se apruebe. Ahora que se corría lo que haya que correr. Nosotros le damos la oportunidad de esperar que el gobierno, que así lo ofreció, y los demás sectores del país se sienten y que aprueben la ley, y así como está todavía, que se señale realmente cuáles son los puntos álgidos que hay, porque la mayoría son buenos a nuestro juicio. En tanto, representantes de la sociedad civil depositaron una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Diana Encarnación nos cuenta más en la siguiente historia. Según los manifestantes, esta ley viola la libertad de expresión y pensamientos de los ciudadanos, por lo que exigen que el proyecto de ley sea revocado. Una ley mordaza completamente que desfavorece a todos los sectores de la República Dominicana. Hoy nosotros estamos aquí en representación de la República Dominicana y de todos los sectores que amamos la libertad de expresión, la libertad de prensa y que amamos la democracia. Es penoso que a pesar de eso se promulgue una ley violatoria a la Constitución cuando se supone que todas las leyes, que la madre de las leyes es la Constitución de la República Dominicana y todas deben ir ajustadas a ellas. Hemos depositado una acción directa aquí en el TC, un santuario que debe ser de la Constitución, para respetar la Constitución, para obligar a todos, porque nadie está por encima de la Constitución. Mientras que el presidente del Partido Generación de Servidores, Carlos Peña, también sometió un recurso de amparo en contra de la recién promulgada, ya que asegura que tanto el gobierno como los partidos de oposición favorecen la ley. Con la complicidad, que lo sepa el país, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, cuyos legisladores votaron a favor de esta ley en las cámaras legislativas, por lo cual los tres son cómplices de este atentado a la Constitución de la República. Se recuerda que esta ley fue aprobada en diciembre del pasado año en ambas cámaras legislativas, lo que ha generado el rechazo de la gran parte de la sociedad dominicana. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al regreso les contamos cómo van las investigaciones en torno a la muerte de una madre y su bebé en una torre en Piantini. Iniciamos este bloque con autoridades que investigan la procedencia del químico que provocó la muerte de una madre y su bebé de 2 meses y de una empleada doméstica el pasado fin de semana. Esmirna Mateo nos cuenta más. La tragedia visitó la Torre da Silva del sector Piantini, donde reside Adela Ruiz, junto a su familia. Sin embargo, nunca se imaginó que la muerte le llegaría junto a su bebé la tarde de este domingo, producto de una fumigación hecha por un vecino. A nadie quiere a veces que se le vaya nadie de su vida, de tiempo menos. Nosotros no nacimos para esto, nacimos para una vida mejor en el Señor Jesús, pero son las cosas que no solamente en este caso, sino en muchas que debemos precaver. De acuerdo a las informaciones, lo que había provocado las intoxicaciones y posterior muerte de las personas es un gas fosforado que había sido vertido el viernes en un apartamento actualmente desocupado. Obviamente está muy mal aplicado porque el procedimiento, la logística de esa aplicación debe de ser muy rigurosa. Me explico, eso debió de haberse sellado de manera hermética. Es un gas y eso es para carcoma. Mucha gente lo que está diciendo que es para comején o termita. No, eso es para carcoma. En torre eso está prohibido ponerla.
mínimo donde se fumiga con eso, para la gente poder penetrar o entrar dentro, debe durar 72 horas para entrar, y al entrar, antes de entrar, hay que ventilarlo. Además de Ruiz León y su bebé, una empleada doméstica también falleció, mientras que su esposo y su hijo se encuentran ingresados en estado delicado en un centro de salud. Quizás fumigaron mucho y las personas no salieron, pero aún así es algo muy difícil. Ahí me parece que hubo un exceso. El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor afirmó este lunes que investiga la procedencia y el tipo de químico que causó la tragedia, mientras que la exdirectora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, se quejó de que a su salida de esa institución no se le dio seguimiento a una resolución que dejó casi lista para establecer un protocolo para las fumigaciones. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. A propósito, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que tomaron medidas tras la intoxicación mortal por fumigación en una torre en Piantini. El funcionario habló luego de concluir la reunión que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional para dar seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Vanessa Valdés con la información. El ministro de la Presidencia precisó que se ordenó la evacuación de todos los ciudadanos cercanos a la torre. También expresó que desde el Ministerio de Agricultura se prohibirá la entrada de dicho peligroso veneno al país. De que el Ministerio Público y la policía están al frente de la investigación del hecho y que ya ha sido arrestado el ciudadano francés Georges Serenet. Santos también informó que desde el Ministerio de Salud Pública y las alcaldías estarán concientizando a la población sobre el uso de los químicos que se utilizan para fumigación. Pues conozcan mejor la guía que existe para lo que es el manejo de una fumigación segura. Durante la reunión en el Palacio de la Policía con el jefe de Estado, se anunció al país que los homicidios y feminicidios se han reducido en lo que va de año. Pues la tasa de homicidios se sitúa en 12.8 por cada 12.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y continuamos pues mencionando el hecho de que nuestro objetivo para este año es de que esa tasa de homicidios culmine el año. Estamos comenzando, pero el objetivo es que culmine el año en un solo día. Otro punto abordado en dicho encuentro fue la no renovación al contrato de José Vila del Castillo, el asesor para la reforma policial que tenía unos 2 años en sus funciones, donde se informó que en los próximos días estarán anunciando quién será el próximo comisionado que ocupará dicho cargo para la segunda etapa de la reforma de la Policía Nacional. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. En tanto, el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor investiga la procedencia y el tipo de químico que causó la muerte de una mujer, su bebé y de la empleada doméstica en la Torre da Silva III del sector Piantini, y que mantiene en cuidados intensivos al esposo de la fallecida y a otro hijo de la pareja. Así lo confirmó el director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, quien adelantó que el químico en cuestión es utilizado para fumigación de muelles y furgones en áreas abiertas y que no está autorizado su venta para uso doméstico. Certificar si ciertamente fue una comida, certificar si fue una actitud irresponsable de parte de quien ordenó, para así nosotros tomar las medidas pertinentes. Alcántara dijo además que la investigación busca determinar si el químico supuestamente utilizado para eliminar térmitas fue aplicado en un apartamento de la referida torre por una empresa o una persona particular para establecer responsabilidades penales. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Ángel Esteves, manifestó la necesidad de que el Senado de la República apruebe el proyecto de ley de protección fitosanitaria, el cual ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Esteves, quien es proponente de la pieza, agregó que es tiempo de dotar al país de una nueva normativa que regule la entrada de químicos para fumigación, ya que la ley actual es de más de 60 años. Con relación al producto de fosfuro aluminio que terminó con la vida de 2 personas
es evidente que nosotros tenemos que actualizar la ley que regula este tipo de productos, que ya tiene 65 años y está desactualizada a los momentos de hoy. El proyecto de ley fitosanitario, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado, nosotros entendemos que este proyecto viene a fortalecer los controles de importación y comercialización de este tipo de productos altamente peligrosos. Vamos a darle seguimiento para que en lo adelante, la próxima legislatura del Senado, hacer contacto con el presidente del Senado y poder avanzar este proyecto para que estos tipos de casos, este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir en la República Dominicana. El miembro de la Comisión Permanente de Agricultura en la Cámara Baja lamentó la muerte de una madre, su bebé y de una empleada doméstica por intoxicación de un químico de fumigar esta semana y espera que con la apertura de la nueva legislatura el próximo 27 de febrero la ley sea colocada en agenda. Mientras trasladaron a un hospital especializado en Estados Unidos al otro niño de la familia Acra Ruiz que fue afectado a causa de la intoxicación por un veneno contra Comején que se esparció en su apartamento durante una fumigación en la Torre da Silva III en el sector Piantini del Distrito Nacional. El infante de 1 año y 3 meses se encontraba en cuidados intensivos de un centro privado de la capital. Sin embargo, debido a que su situación de salud no había respondido como se esperaba, la familia tomó la decisión de llevarlo hacia Miami, Florida, aseguró un miembro cercano a la familia a un medio de comunicación. Esta decisión también fue recomendada por el equipo de médicos que estaba asistiendo al niño. Nosotros queríamos llevarlo hacia la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, pero como la distancia era más larga, se decidió que sea a Miami para su pronta atención, expresó. Momento de una nueva pausa, pero al regreso les contamos qué dice Miguel Vargas Maldonado sobre la alianza opositora. Continuamos con más informaciones. La dirigencia del Partido Revolucionario Moderno se reunió esta semana en la Casa Nacional de esa organización oficialista tras un llamado a un almuerzo con el presidente Luis Abinader para ultimar detalles para las actividades políticas que realizarían este fin de semana en las diferentes provincias del país. Vanessa Valdés nos amplía. El mandatario llegó a la 1:45 de la tarde a la reunión con la alta dirigencia política. Los dirigentes del oficialismo aseguraron que todo apuntó para dar detalles de cara a las elecciones de febrero. Estamos a 20 días de un proceso electoral y en mi condición de secretario de organización del partido tengo que estarle dando seguimiento. Y preparando los cañones para ganar unas elecciones contundentes, primero ahora en febrero, llevando a los mejores hombres y mujeres, tanto como regidores y como alcaldes, para ganar de manera contundente y rematar en mayo con Luis Abinader, que va a ganar por encima de un 56%. En coordinación de las decisiones importantes del partido, según el enlace político de la provincia de la Altagracia, Carlos Bonilla, el mandatario quería estar al tanto de todos los detalles. Coordinando los diferentes trabajos que se van a hacer este fin de semana en las diferentes provincias. En mi caso, a mí me toca la provincia de la Altagracia como enlace y nada, coordinando todas las actividades para que transcurran sin ningún inconveniente. Y nada, organizando, desde un partido organizado. Políticos, ustedes saben que estamos en campaña y hay que reunirse para saber las estrategias y utilizar las estrategias para ganar. Previo al almuerzo con los dirigentes del PRM, se juramentó un movimiento para unirse a la propuesta de campaña del partido oficialista. Hemos formado un movimiento para estos fines que lleva el nombre de Movimiento Activo Moronta con Abinader, conocido como Mamá. Este movimiento, la idea es seguir trabajando en los beneficios que podamos sumarle al país y a los 4 años que son seguros del licenciado Luis Abinader Correa. Para las 4 de la tarde, en la sede central del PRM, se tenía pautado otro acto de juramentación. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Continuamos con el plano
electoral, porque el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, reafirmó que la alianza opositora Rescate RD dará al oficialismo un duro golpe el próximo 18 de febrero en las elecciones municipales y un fulminante knockout en los comicios congresuales y presidenciales del 19 de mayo. Les aseguro, compañeros, que con esta alianza opositora Rescate RD daremos el primer golpe en febrero y en mayo knockout, porque de que se van, se van. Vargas se expresó en esos términos al encabezar un concurrido evento en apoyo al candidato a alcalde del municipio cabecera de La Vega por esa organización, Fidel Núñez. La actividad formó parte del recorrido que lideró el candidato presidencial del PRD por Puerto Plata, La Vega y Monseñor Noel el pasado fin de semana. Bueno, legisladores de diferentes partidos políticos tienen posiciones encontradas sobre las inauguraciones que realiza el presidente de la República, Luis Abinader, previo al inicio de la campaña electoral que culmina en mayo. Esmirna Mateo con los detalles. Los legisladores de la oposición son firmes al señalar que el presidente Luis Abinader debe parar ya las inauguraciones por el inicio de la campaña. Que la ley del régimen electoral, la 2023, es clara y dice que 40 días antes de las elecciones municipales no se pueden hacer celebrar inauguraciones, porque lo que busca el legislador con esto es equidad, igualdad. De igual manera dice que 60 días antes no se podrá tampoco realizar inauguraciones. Sin embargo, el oficialismo reitera que el presidente puede inaugurar las obras hasta el 18 de marzo. No estamos en elecciones presidenciales, estamos en elecciones municipales. Entonces, son los municipios, los gobiernos municipales, los que no pueden inaugurar. Ahora, presidenciales tenemos hasta el 18 de marzo. Y el presidente ha sido una persona que se ha acogido a la ley. Será el 18 de febrero cuando se realizará el primer torneo con la escogencia de los alcaldes y regidores. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. En otro orden, a pesar de la gran cantidad de profesionales que hay en el país, jóvenes consultados afirman que se ven afectados por la falta de oportunidades laborales. Nuestra compañera Cris Amaro con los detalles. La juventud del país afirma que no existen oportunidades laborales actualmente y manifiestan la exclusión del mercado laboral por diversas razones. A pesar de poseer capacidades, talento y preparación profesional, esto no es suficiente para conseguir empleo. No, porque hay muchos jóvenes desempleados hoy en día. Y ahora mismo yo duré como un año y pico buscando trabajo y ahora fue que conseguí. Depende. ¿De lo que se vayan a dedicar. ¿Por qué? Porque hay trabajo que realmente aquí no hay como ese campo, no están desarrollados. En el mismo orden afirmaron que quien no consta con una buena recomendación directa se le dificulta conseguir empleo, aún sostengan un perfil calificado. No, muy poca, muy mínima, y la poca que hay son por recomendaciones. Veo muchos jóvenes profesionales que tienen que trabajar en banca, como cajero en supermercado, que hay que estudiar obviamente, pero a veces tú dices no vale la pena porque tú te gradúas y tienes que trabajar de cajero en un supermercado o en una banca, entonces fueron 4 años en balde. Hay que tener una cuña obligatoriamente para estar en el puesto que nosotros, si nosotros tenemos una profesión, tenemos que estar con alguien, alguna cuña para nosotros ejercer esa profesión. Cabe destacar que la falta de oportunidad para los jóvenes es un problema que se extiende más allá y que afecta directamente a toda la sociedad. Para Noticias Su Mundo, Cris Amaro. Bueno, el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, ofreció los detalles del incidente en el que resultó muerto un raso de la Dirección de Operaciones Especiales de la institución en Santo Domingo Oeste. El agente murió al ser impactado por un fusil M16. Un accidente, eran compañeros, uno estaba limpiando un fusil y se le escapó un disparo. Eso también se está investigando.
Las autoridades continúan bajo investigación sobre lo ocurrido para determinar si se trató de un hecho accidental. A propósito de que en los últimos días varios hechos de maltrato infantil han consternado a la población, entidades como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, manifiestan cuáles son las medidas que se deben tomar para una mejor formación de la niñez y la familia. Cris Amaro nos amplía. Consternación, dolor e impotencia es lo que se ha vivido en los últimos días en el país, luego de que varios hechos de maltrato infantil marcaran la sociedad. Ante estos sucesos, entidades competentes como CONANI manifiestan medidas con las que se pueden fomentar familias con mejor calidad. Que nos amemos primero como padres, como adultos, y en esa misma medida vamos a amar y respetar a nuestros hijos. La disciplina, el respeto y el cuidado es lo más importante para evitar el maltrato. El acercamiento con nosotros para los temas de crianza positiva, impulsando el tema de derecho y la vulnerabilidad de los niños. En el mismo orden, padres de familia manifiestan las medidas que según ellos se pueden implementar para corregir los niños y fomentar un buen desarrollo mental para ellos. No hay que motivar al maltrato, porque el maltrato no es bueno para los niños, lo pone peor. Sacar un tiempito, sacrificar quizás algo para poder dedicarle un poquito más de tiempo a la familia. Quitarle muchos juegos que se entretienen últimamente y ser más correcto, dedicarse más a ellos. Con amor y respeto, todo es mejor. Yo le quito un ejemplo por un día la tablet, yo lo dejo ver muñequito y le pongo a jugar o a hacer otra actividad. Y a propósito del libre acceso de las distintas plataformas que los niños y adolescentes de hoy en día tienen acceso, padres afirman que esto es positivo, siempre y cuando sea bajo la supervisión de los adultos. Bueno, depende de la información que ellos puedan obtener en las redes y ya está de parte de sus padres mantener el control. Siempre y cuando ellos la utilicen de forma positiva, de forma fructífera, que no sea para ver cosas que no son educativas para ellos. El internet vino para muchas facilidades, pero también vino para traer muchas cosas malas, porque los niños al tener acceso a eso, tienen acceso al mundo entero, y es muy peligroso si no tienen unos padres o tienen un adulto que los enfoque y los oriente de qué sí es bueno y qué no es bueno en las redes. Pero hay muchos niños que prácticamente entran a muchas áreas indebidas y por eso uno como madre debe estar monitoreando a los niños. Estas informaciones fueron ofrecidas en la celebración del Día de la Familia, conformada por el Gabinete de Familia y el Ministerio de Deporte. Dicha actividad se celebra fuera de fecha, pues estaba pospuesta desde el 18 de noviembre de 2023. Para Noticias Su Mundo, Cris Amaro. En otra información, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, confirmaron la salida de José Vila del Castillo como asesor para la reforma de la Policía Nacional. Los funcionarios aseguraron que esto no afectará la implementación de la reforma de la institución del orden. El contrato del asesor tenía alrededor de 2 años en funciones y no fue renovado. La salida se produce pocas semanas después de que el presidente de la República, Luis Abinader, designara como nuevo director general de la Policía Nacional al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. Otro asesor y se continúa dentro del marco del proyecto estratégico que tenemos para seguir avanzando en ese tema tan importante. Cada etapa tiene sus actores. Comenzamos con la anterior directora de la policía, que es bastante, seguimos con el general Cotén, ahora estamos en otra etapa. Este no es un tema de un día, es un tema de un proceso y estamos avanzando en todo ese proceso. Estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer para tener esa reforma de manera efectiva y eficiente. Vila había sido contratado como comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Fue designado mediante decreto atendiendo a su experiencia internacional en procesos de reformas de diversos cuerpos policiales.
A propósito, el presidente de la República, Luis Abinader, designó esta semana mediante el decreto 55-24 a Luis Ernesto García Hernández como nuevo comisionado ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional. García Hernández es designado a pocos días de darse a conocer que no fue renovado el contrato de José Vila del Castillo, asesor para la reforma policial, con 2 años en funciones. Cambiamos de información. Residentes del sector Engombe, en Santo Domingo Oeste, reportaron el colapso de más de 50 tuberías de agua provenientes de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo durante un recorrido realizado por un equipo de Noticias Su Mundo. En más de 10 calles se desperdiciaba una cantidad indeterminada de agua, provocando insalubridad y enfermedades. Vanessa Valdés con el reporte. Más de 22 averías se han reportado a la CAS. De acuerdo con los residentes de la zona, el desperdicio del preciado líquido se puede observar en casi todas las calles del sector Engombe, situación que ha generado que a algunos lugares no llegue el agua. Empieza a salir esa agua hacia borbotones. Es penoso porque realmente en la capital no hay agua y hay agua que traerla de muy lejos. Eso se pierde bastante cantidad de agua cada 2 veces por semana. Pero necesitamos que con urgencia se le dé ya terminación a lo que falta. ¿Por qué? Porque es un preciado líquido que lo que se desperdicia aquí lo necesitan otros. Y necesitamos también el arreglo de las calles. Siempre ha botado agua, porque ninguno de los directores de la CA no han hecho nada por aquí. Los residentes condenaron de que las autoridades permitan que se pierda tanta cantidad de agua cuando en el país hay demarcaciones que no llega. Asimismo, indicaron que producto de la problemática se han enfermado niños y adultos. Esa agua nos perjudica porque es un lodazal, brinca, hay veces que los muchachos le tiran piedra al hoyo, se mantiene la casa sucia porque es un aguacero y la calle, eso está perjudicando porque se va a crear un foco de contaminación de mosquitos y usted sabe que anda mucho dengue, que puede formarse un brote de dengue. Hay mucha gente enferma en el sector y eso no hay ni que preguntarlo porque eso es, sin duda alguna, un desperdicio de agua sucia, que esa agua, aunque salga limpia donde sale, se convierte en agua sucia, y agua que no sirve, que lo que va a provocar enfermedades. Aún no se conoce la razón por la cual el sistema de tuberías que suple el agua en la zona ha colapsado y piden a las autoridades intervenir cuanto antes. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Precisamente ante la denuncia de ciudadanos del sector Engombe tras el reporte del colapso de las tuberías, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Felipe Suberví, al ser abordado por un equipo de prensa de Noticias Su Mundo sobre el tema, atribuyó la situación a que hay mucha agua. Esto quiere decir que estamos llegando agua en todos los sectores, pero lamentablemente esas tuberías estaban vacías mucho tiempo y ya están llevándole agua, estamos resolviendo, que es lo importante. Suberví aseguró que las brigadas están trabajando en la problemática a pesar del desperdicio cuantioso de litros de agua. Nos vamos a una nueva pausa. Para el regreso les contamos que el ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales advierte que el gobierno quiere callar a la oposición. Gracias por su fidelidad y mantener la sintonía con nosotros. El ex superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, afirmó que el gobierno solo quiere callar a la oposición y advirtió que esto podría llevar a una desobediencia civil generalizada. Caamaño también cuestionó el anuncio del presidente Luis Abinader de que se han creado 223,000 nuevos empleos, de los cuales 165,000 son formales, porque si esos empleos fueran formales, aumentaría el régimen contributivo y en esa misma medida bajaría el régimen subsidiado. Y aquí va a haber una confrontación social y política que nadie desea. Estamos viendo cosas a nivel ya del sistema de seguridad informática preocupante en la Junta. Y estamos seguros que tenemos pueblo. Ellos tienen plata. Nosotros tenemos pueblo.
Agregó que ante un gobierno tan mentiroso y mitómano, pocas cosas pasan en la actualidad. De acuerdo con Caamaño, el gobierno está haciendo sangrar al pueblo dominicano en aras de ir contra la pobreza. Resaltó que cuando el presidente Abinader mencionó que la pobreza ha disminuido en el país y que todo ha sucedido con la tarjeta Supérate, es simplemente un mal plagio del servicio social Comer es Primero. Nos vamos al Cibao porque cientos de choferes de distintas rutas de Santiago Oeste se manifestaron incertidumbre con el nuevo sistema de transporte masivo monorriel y amenazaron con huelgas si desde el gobierno no se les incluye como corredores. Nuestra compañera Brenda Félix nos explica la situación. 1.400 hombres que integran varias rutas en la provincia de Santiago, sobre todo los de la Ruta F, expresaron que se sienten desplazados por el nuevo monorriel que el gobierno busca establecer para transporte masivo. Los conductores de la Ruta F expresaron que es injusto que ya el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre haya convertido varias rutas en corredores del monorriel y que aún no haya negociado con ellos. Ya más de 2 años de haberse iniciado los trabajos de esa ruta, de ese sistema de transporte, todavía el Estado Dominicano no ha contestado qué va a hacer con los choferes de la Ruta F. A poco más de una semana de que llegara el primer vagón del sistema de transporte monorriel, la incertidumbre crece entre los conductores que amenazan con huelga si el gobierno no los toma en cuenta. Están desesperados muchos infelices que ya son viejitos, que ya no pueden laborar casi en las rutas. Los choferes que son padres de familia hoy están esperando también que se les dé respuesta. Son padres de familia que tienen que mantener a sus hijos, mandar a sus hijos a la escuela, comprar comida, comprar medicina, y nadie le ha dicho nada. Cada vez que desde el gobierno se implementa un nuevo sistema de transporte masivo, los choferes salen al frente, tanto por la amenaza económica que representa para ellos, como por la resistencia que trae cada cambio. Brenda Félix, Noticias Su Mundo. Brenda Félix, Noticias Su Mundo. Así finalizamos este resumen especial de noticias. Andrea Ramos se despide agradeciendo que nos hayan acompañado y deseándoles un feliz resto de este fin de semana. Su Mundo TV.